Bienvenidos, mis hermanos, otra vez a nuestros estudios en la historia del cristianismo. Esta semana número 5 nos toca, septiembre 24 a 30, capítulos 26 al 29 son las lecturas en González. Estamos hablando de invasión, institución y cristología. Primero una lectura bíblica, 1 Juan capítulo 1, los primeros dos versículos nomás, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí vemos en estos primeros versículos que Juan usa, igual que en el Evangelio de Juan, esa palabra verbo. El Logos, el verbo Jesucristo, quien estaba con Dios y quien era Dios. Pero también aquí vemos un énfasis en que también era humano, que era muy importante, porque algunos en estos días estaban pensando que Jesucristo nomás tenía una apariencia humana, que no era realmente humano. Y Juan quiere enfatizar aquí que este Jesucristo lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo palpamos, lo tocamos con nuestras manos. Él fue manifestado en nuestra presencia como un ser humano. O sea, Juan quiere decir, era divino, pero también era humano. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, en nuestros estudios vemos que la iglesia está creciendo, está estableciéndose en el imperio romano, pero sin embargo el imperio está enfermo, está a punto de caer. Los bárbaros, y cuando se habla de los bárbaros, se está hablando de pueblos de otros idiomas. No piensen que eran salvajes como nosotros pensamos hoy en día. Pero estos bárbaros, estos pueblos de otros idiomas, están aumentando su poder fuera de los límites del reino. Pero también quieren expandir sus propios reinos. Dentro de la iglesia, y por causa de estas invasiones, se están desarrollando dos instituciones importantes y que continúan hasta hoy día. Uno es el monaquismo, que ya hemos visto el monaquismo, pero ya lo vimos más de un punto de vista oriental, un griego. Ahora lo vamos a ver con un sabor occidental y de un espíritu mucho más práctico, no tan místico como el monaquismo griego. Dos, la otra institución es el papado, que es la historia del papado, es verdaderamente como historia de una película, historia de película, como se dice. Estas dos cosas son parte, el monaquismo, el papado son parte de la iglesia occidental, y en el oriente hay controversias cristológicas. También afectan estas la iglesia occidental. Y la pregunta básica es, en estas controversias, por supuesto, y como van a ver en sus estudios, es cómo se explica, cómo se entiende el hecho que Jesucristo es ambos verdaderamente divino y verdaderamente humano. Bueno, en sus estudios, primeramente, los bárbaros y su influencia. Estamos hablando aquí de varios pueblos, de una gran región geográfica, y los historiadores a veces se refieren a este tiempo como la era de las tinieblas. Y hay debate entre los historiadores cuántos siglos se deben llamar era de las tinieblas. Pero González lo llama así porque los pueblos invasores eran paganos o arrianos. Y por supuesto que se convirtieron a la fe ortodoxa después de un tiempo, pero su presencia inicial causó guerras, conflictos y cambios culturales de suprema importancia. Tuvieron gran influencia estos pueblos en el desarrollo de la cara cultural de Europa, y la cual se ve hasta hoy día. Bueno, número dos, el monaquismo, particularmente el monaquismo benedictino, se desarrolló en reacción a la situación cultural, la situación eclesiástica. Ahora, el monaquismo occidental no era tan apartada de la jerarquía de la iglesia como lo era el monaquismo oriental. La verdad es que estos monjes se consideraron como instrumentos misioneros de la iglesia, como participantes en la obra de Dios. Y número tres, van a ver el desarrollo del papado. Ahora, no sabemos exactamente
los orígenes del papado, a menos que ustedes crean que era Pedro, pero ojalá no lo crean así. Pero sabemos que algunos de los obispos surgieron en importancia, surgieron en influencia en estos tiempos de caos. Los invasores habían revuelto la vida del imperio. Había una falta de seguridad, de autoridad, de estabilidad, y los papas llenaron ese vacío de estabilidad y autoridad. Vemos, por ejemplo, Papa León el Grande, el primer papa en el sentido que se usa ese término hoy día, un papa de gran poder, gran influencia. Vemos a Gregorio el Grande, uno de los papas más exitosos de la historia, aunque al principio no quería ser papa. Bajo él vemos los comienzos de la doctrina del purgatorio, de penitencia, de doctrina de absolución por medio de un cura, misas para los muertos, la creencia que en la misma Cristo es crucificado de nuevo, la doctrina, la práctica del celibato, que causa problemas por siglos. Pero también mandó misioneros a Britania y a Alemania. Al mismo tiempo, no nos olvidamos de la iglesia en el Oriente. Y primero hay que notar y recordar las diferencias entre la iglesia oriental del este, más la iglesia griega, y la iglesia del occidental, del oeste, la iglesia más romana o del latino. En el oeste se hablaba el latín, en el este se hablaba el griego. La teología del oeste era más práctica, preocupada más con la moralidad y la pureza de la persona. Usaban términos más legales, como más tarde vamos a ver, como justificación. La teología del este, la griega, era una teología más especulativa, más filosófica. Usaban la interpretación alegórica de la Biblia. La iglesia occidental, dominada por Roma. La iglesia oriental, dominada por Constantinopla, pero también grandes tensiones entre las ciudades de Constantinopla, Antioquía y Alejandría en Egipto. El imperio occidental se estaba derrumbando, como ya dimos, y queda un vacío de liderazgo, la cual fue llenado por la iglesia, específicamente el Papa. El imperio en el este oriental continuaba, pero siempre con amenazas y turbulencia. En el oeste tuvieron menos debates teológicos a causa de la dominación de Roma, y también por la naturaleza práctica de la teología. Estaban también en estos momentos, como ya hemos dicho, más preocupados con las invasiones de los bárbaros que con controversias teológicas. La iglesia del este, la iglesia griega, estaba llena de debates teológicos, en parte por esas diferencias regionales, la filosofía, la teología de Antioquía en contra de la filosofía, teología de Alejandría. Y el emperador frecuentemente se metía en medio de estas discusiones. Y eso sí, por supuesto, las decisiones impactaron también a la iglesia romana del oeste. Ahora, número 5, en el oriente surgieron en estas controversias preguntas y argumentos cristológicos, las cuales son importantes hasta hoy día, sumamente importantes. Y bajo los concilios ecuménicos se estableció la doctrina ortodoxa cristiana. Por ejemplo, se trató con Apolinario, y este enseñó que Jesucristo no tenía un espíritu o intelecto humano. Decía que Jesucristo era más divino y no verdaderamente humano. Se trató con Nestorio y su enseñanza dividió las naturalezas de Cristo. Dijo que hubieron en Jesucristo dos naturalezas y dos personas. Se trató con Eutiquio, que estaba al otro extremo de Nestorio. Él unió tanto las naturalezas que no había diferencia entre la naturaleza humana y divina. Y voy a proveer también para ustedes, hermanos, unos enlaces en la red donde pueden ir y ver todas las enseñanzas de estos concilios, ahí en un sumario, los detalles, los resumen,
para sus estudios, para más tarde tener eso para referencia si están enseñando o predicando acerca de estas enseñanzas. Bueno, algunas preguntas finalmente para considerar mientras están leyendo. ¿Qué impacto tuvo la invasión bárbara en la historia europea y cristiana? ¿Cuáles eran las características de los desarrollos eclesiásticos, especialmente en cuanto al monaquismo y el papado? Pongan atención, ¿cuál era la teología de Apolinario, de Nestorio, de Eutiques? ¿Qué importancia para hoy tiene el debate acerca de las imágenes? Foro número 3 esta semana, acerca de la persona de Jesucristo y cómo se entiende en su propio contexto y cultura hoy día. Porque todavía hay debate, hay malentendimientos, hay desacuerdos, entonces ustedes van a discutir eso esta semana. Ahora, esa era la semana número 5. La semana número 6 es el descanso de otoño aquí en el seminario en Fort Worth. No hay clases oficialmente, pero tienen oportunidad para trabajar en su resumen del libro y en sus otros proyectos. Así que adelántense en esos estudios. Muy bien, hermanos, un video un poquito más largo esta semana, pero tengan una buena semana, número 5, y una semana de descanso, pero también de trabajo en sus proyectos. Deje orar por ustedes y terminamos. Señor, doy gracias otra vez por estos hermanos, pido por sus estudios. Deles las fuerzas intelectuales, emocionales, espirituales, físicas que necesitan para balancear todos sus estudios, sus familias, sus trabajos, sus ministerios. Bendícelos, Señor, protégelos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en 2 semanas.